Buenos días. Una de las ecuaciones que vimos en las clases anteriores era la de costo específico de energía generada. Esta ecuación de costo específico de energía generada hablaba de los costos de combustible, los costos de operación, los costos varios, los costos de mantenimiento en, en función de la energía generada por el equipo. De estos costos que estamos hablando, vamos a decir que el costo más económico, digámoslo, insignificante con respecto a los demás costos que tenemos en la ecuación, eran los costos de combustible el año pasado. Pero este año ya los costos de combustible han pasado a, digamos, formar el aspecto más importante en esa ecuación de costo específico de energía generada. Los costos pasaron relativamente, prácticamente de 0 a 0.5 dólares. O sea, es un aumento considerable en el caso de generación por los sistemas termoeléctricos, los sistemas electrógenos y todo lo que utilice motores de combustión interna. Por lo tanto, tenemos que controlar bien las variables de esos motores. O sea, ahora con mayor razón que un semestre atrás. O sea, el semestre pasado los costos de combustible no eran tan significativos comparados con los costos de mantenimiento y los costos operativos. Pero este semestre sí pasa a ser bastante importante. Las variables que vamos a calcular acá, que son las variables termodinámicas, nos permiten a nosotros controlar el proceso. Entonces tenemos que, digamos, hacer el cuadro de control bastante bien, definir bien cómo es el proceso de trabajo, estar claro cómo va a trabajar el motor, bajo qué condiciones, y mediante esas variables de control podemos entonces controlar el proceso, y mediante otras variables que vamos a calcular podemos determinar cuál es la potencia y cuál, digamos, va a ser el alcance energético del sistema que nosotros estamos montando. Veamos entonces en qué consiste lo que les estoy conversando hasta ahorita. Imaginemos que la relación de compresión de un ciclo Otto es de 8 a 1. Antes de comenzar el tiempo de compresión, la presión es de 98 kilopascales y la temperatura es 27 grados centígrados. Entonces, vamos a ir analizando cada frase del enunciado. Entonces me dice, la relación de compresión es de 8 a 1. Quiere decir que hay una relación de 8 veces, 8 partes de 1 a 1 de 2. Eso lo que quiere decir es que yo tengo una relación de compresión de 8. No tengo una relación de compresión de 8 a 1, es de 8. Si la relación de compresión fuera de 8 a 2, entonces sería 4 la relación de compresión. ¿Okay? Entonces, de 8 a 1, ya sabemos que la relación, la relación volumétrica de compresión es 8. Y antes de comenzar el proceso, el tiempo de compresión, que sería de 1 a 2, ahí es donde estoy comprimiendo, entonces la presión es de 98. Eso quiere decir que la presión en 1 es 98 kilopascal y la temperatura es de 27 grados centígrados. Eso se corresponde con la presión atmosférica y la temperatura ambiente. La cantidad de calor que suministra al aire por ciclo, es decir, cantidad de calor que suministra al aire por ciclo, esa cantidad de calor lo va a suministrar el motor al aire, es decir, al universo, al medio ambiente. Y esa cantidad de calor que suministra al medio ambiente es la que vamos a sacar por el proceso de 4 a 1. Porque acuérdense que el proceso de 1 a 2 y el proceso de 3 a 4 son procesos adiabáticos. Y de acuerdo a lo que vimos en teoría, en proceso adiabático no hay intercambio de calor con el universo. Entonces, el calor va a salir de 4 a 1, porque la temperatura en el punto 4 es mayor a la temperatura del punto 1. Entonces, hay una salida de calor acá. Considerando un ciclo ideal, vamos a considerar ciclo ideal, no ciclo de aire estándar. Si nosotros consideramos un ciclo de aire estándar,
Eso considera que hay variaciones realmente en los volúmenes específicos dependiendo de la temperatura. Es un poco más ajustado a la realidad el ciclo de aire estándar que este ciclo ideal. Entonces, para el ciclo de aire estándar se lo vamos a dejar más que todo a los ingenieros mecánicos. Acá vamos a considerar el ciclo de aire ideal, que es una aproximación bastante buena. Es poco el porcentaje de diferencia entre uno y otro, y podemos entonces tomar decisiones, digamos, rápidas acerca de qué es lo que vamos a hacer con nuestro motor. Entonces, considerando un ciclo ideal, determine la presión y temperatura al final de cada proceso. Los procesos sería proceso de compresión, proceso de suministro de calor, proceso de expansión, proceso de rechazo de calor. Determinar también la eficiencia térmica y la presión media efectiva. Como tenemos P1 y T1, acuérdense que la temperatura tiene que estar en grados Kelvin, entonces le sumamos 173,15 y eso nos da 300,15 grados Kelvin. Esa sería la temperatura ambiente en grados Kelvin y esta sería la presión atmosférica en kilopascales. Sabemos que tenemos un rechazo de calor de C sub V por delta T. ¿Por qué C sub V por delta T? Bueno, porque el Q extraído está dado por cada kilogramo. Entonces, como está dado por cada kilogramo, vamos a utilizar C sub V por delta T. C sub V es 0,71 kilojoules sobre cada kilogramo grado Kelvin. Acuérdense que esto es una constante. Esto que aparece aquí siempre lo vamos a utilizar si es a volumen constante. Como el rechazo de calor de 4:1 es a volumen constante, entonces es a través de este proceso que aparece aquí, que lo estamos sacando, vamos a utilizar el C sub V de 0,71. Ok. Como del estado 1 tenemos dos variables de estado, entonces la tercera variable, que es el volumen, la podemos calcular a través de la ecuación de estado. Esta ecuación de gases ideales, estamos considerando gases ideales, el ciclo ideal, y estamos considerando que trabaja con aire. Es decir, tiene una gran cantidad de aire, mucho más aire que combustible. Entonces, vamos a tener que el RG es 0,29 kilojoules sobre cada kilogramo de grado Kelvin. Esto también es una constante de los gases ideales por unidad de masa. Fíjense que está por unidad de masa. Entonces, ese volumen específico que nosotros necesitamos calcular ahí, lo podemos despejar de esta ecuación. Sería entonces RG multiplicado por la temperatura dividido entre la presión. Aquí lo tenemos. Eso nos está dando 0,888 metros cúbicos sobre cada kilogramo. Como 1 debe ser igual a 4, entonces este también sería el volumen 4. De manera que ya tenemos los volúmenes 1 y el volumen 4. Con respecto a la cantidad de calor rechazado, esa cantidad de calor rechazado es de signo negativo. ¿Por qué? Porque estoy sacándolo del sistema. Mi sistema es todo el gas que esté contenido en mi proceso. Entonces vamos a tener que 1322 kilojoules sobre cada kilogramo es igual a 0,71, que es RG, que es C sub V, perdón. Estamos utilizando esta ecuación. Entonces sería 1332 igual a C sub V por delta T. Ese delta T es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces temperatura final sería 300,15 grados Kelvin. Y la inicial no la conocemos. Despejando nuestra temperatura 4, que sería 2176,21 grados Kelvin, me permite a mí determinar cuánto vale la presión en el punto 4. Entonces la presión en el punto 4 la podemos determinar a través de los gases ideales de la misma ecuación, porque ya tengo T4, R es una constante, tengo el volumen 4, despejo cuánto vale P4. Al despejar P4 en nuestra ecuación, vamos a tener que eso nos da 710,70 kilopascal. Esa es la presión final al final de la expansión. Entonces tengo tres estados termodinámicos, tres variables de estado para el estado termodinámico 1, tres variables de estado para el estado termodinámico 4. Ya tengo, digamos, 1 y 4 bien definidos. Ok. Con la relación de compresión de 8 y el volumen 1, yo puedo determinar cuánto vale el volumen 2. Eso sería 0,888 entre 8.
Es decir, mi volumen 2 es de 0,111 metros cúbicos por cada kilogramo. Ese volumen 2, como podemos ver en el gráfico, este volumen 2 es el mismo volumen 3. Entonces tenemos el mismo volumen. Ya tengo volumen 3 y tengo volumen 2. Ahora bien, el proceso 1 a 2 es un proceso adiabático. Acuérdense que un proceso adiabático yo puedo utilizar P por B a la K igual a una constante y también puedo utilizar T por B a la K menos 1 igual a una constante. También puedo tener una tercera ecuación relacionando simplemente P y T. Ahora, como yo tengo esta expresión que P por B a la K igual a una constante y K es la constante del aire, estamos considerando que tenemos prácticamente aire ahí, entonces eso va a ser 1.4. Tengo el estado 1 bien definido, es decir, tengo presión y volumen del estado 1. Entonces vamos a tener que 98 multiplicado por 0,888, que es el volumen, elevado a la 1.4, eso nos da la constante que estamos buscando. Ahora apliquemos esa misma ecuación, pero en el punto 2. Esto sería P2 por el volumen 2 elevado a la K es igual a esta misma constante que aparece ahí, porque es el mismo proceso adiabático. Entonces sería 82,986. Despejamos y nos queda que la presión en el punto 2 es 1801,16 kilopascal. Ya tengo entonces del estado 2 tanto el volumen como la presión. Si quiero saber cuánto es la temperatura, yo puedo aplicar la ecuación de gases ideales. Pero como el proceso también es un proceso adiabático, yo puedo aplicar el proceso adiabático para calcular también la temperatura. Entonces veamos cómo hacemos en cada uno de los casos. Calculamos la temperatura por la ecuación de estado. La ecuación de estado es esta, P por B igual a RG por T, en donde esto sería P2, B2 igual a RG por T2. Y despejo cuánto vale T2. Entonces, despejando T2 de la ecuación, me queda que la temperatura en el estado 2 es 689,41 grados Kelvin. Solamente por la compresión del gas estoy aumentando la temperatura de 300 grados Kelvin a 689 grados Kelvin. La temperatura aumentó bastante. El volumen se reduce considerablemente. Entonces, como ya la temperatura, digamos, una temperatura más o menos alta, en ese instante yo puedo entonces suministrar una chispa para que produzca la explosión. ¿Por qué? Porque estoy cerca del flash point del combustible. Entonces, al estar cerca del flash point del combustible, puedo con una pequeña chispa, un arco eléctrico que se me genere ahí, encender el combustible y producir la explosión. Ahora, por el proceso adiabático también podemos calcular la temperatura. Como le dije anteriormente, yo puedo utilizar T por B a la K igual a una constante, pero también puedo utilizar T por B a la K menos 1 igual a una constante. Al aplicar esta ecuación, como tenemos las condiciones, digamos, las condiciones iniciales, yo puedo calcular cuál es la constante. T por B a la K menos 1 es igual a 300,15 por 0,888 elevado a la 0.4. Porque sería 1.4 menos 1, elevado a la 0.4 y me da 286,22. Esta constante no es igual a la constante de P por B a la K. Son diferentes. Entonces, voy a utilizar esta constante que aparece aquí para calcular cuánto vale la temperatura. Entonces, al sustituir esta constante en mi ecuación acá y colocar T2 y B2 en esta ecuación y despejar T2, nos queda que nos da 689,56 grados Kelvin. Aquí me está dando 689,56, aquí me está dando 689,41. Bueno, no hay, digamos, una diferencia importante entre una y otra. Sin embargo, para sistemas de control, si yo lo que quiero es tratar de alcanzar una temperatura más alta para lograr más fácilmente el flat point, yo debería reportar esta temperatura que aparece aquí, que es la 689,56. Ese es para el estado 2. También podemos calcular la presión en el estado 3 por la ecuación del proceso adiabático entre 3 y 4. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el estado 4. El estado 4 está bien definido. Tenemos temperatura 4, presión 4 y volumen específico 4. Entonces, como tengo todo esto, yo puedo calcular entonces por nuestra ecuación de proceso adiabático, calcular cuánto vale
P3, porque P3 igual a P4 por la relación volumétrica de compresión elevado a 1.4. ¿Por qué es así? Bueno, porque la ecuación que estamos utilizando es P por B, P3 por B3 a la K igual a P4 por B4 a la K. Pero si yo paso B3 a la K a dividir, me va a quedar B4 entre B3, todo eso elevado a la K, y B4 entre B3 es la relación volumétrica de compresión. Entonces, al sustituir en nuestra ecuación, nos queda que la presión 3 es igual a 13.062,08 kilopascal. Esa sería la presión máxima de operación de mi sistema. Esa es la presión máxima alcanzada. Si yo quiero determinar cuánto vale la temperatura en el punto 3, entonces la temperatura en el punto 3 podemos utilizar también la misma ecuación para el proceso diabático entre 3 y 4, aquella que decía que T por B a la K menos 1 es igual a una constante, haciendo la misma simplificación que hicimos para la relación volumétrica de compresión, podemos despejar cuánto vale T3, que es 4.999,60. Vamos a suponer que sea 5.000 grados Kelvin. Esa sería la temperatura máxima de operación. Esa temperatura máxima de operación, si nosotros la calculáramos a través de la ecuación de gases ideales, tendríamos que reportar en ese caso cuál es la menor. Anteriormente reportamos la mayor, en este caso deberíamos reportar la menor, aunque van a ser muy similares. Pero reportamos la menor, ¿por qué? Bueno, porque cuando yo voy a controlar por la máxima temperatura, yo lo que quiero es que el motor no se me recaliente. Entonces, si yo tengo un sistema de alarma por semáforo, digamos que tengo verde si estoy en el rango de temperatura adecuada, tengo un amarillo si la temperatura se acerca a la temperatura máxima del proceso, entonces, y tengo una roja, pues si estoy en esa temperatura. Acuérdense que si alcanzo una temperatura máxima del proceso, estoy por encima, lo más probable es que vaya a quemar las empacaduras de la cámara, y eso va a hacer que el agua entre a la zona de combustión, el agua de enfriamiento, y entonces impida la generación de energía, impida la combustión del combustible. Ok, entonces como tenemos ahora la temperatura 3 y la temperatura 2, podemos calcular cuánto es el Q suministrado. ¿Por qué? Porque el Q suministrado también es volumen constante, entonces sería C sub V por delta T. En este caso delta T sería temperatura final, es la temperatura máxima, temperatura 2 es la temperatura de compresión. Entonces sería 0,71 que multiplica 4.999,62 menos 689,56. Entonces, calculando, vamos a tener que el Q suministrado es 3.060,14 kilojoules por cada kilogramo. Ese sería entonces nuestro trabajo neto del motor. El motor está generando 3.060 kilojoules por cada kilogramo. Como habíamos visto en teoría, el trabajo es igual al Q suministrado menos el Q extraído. Como ya calculamos cuánto vale el Q suministrado, entonces el Q suministrado, que es 3.060,14, menos 1.332, que es el Q extraído, eso nos da un trabajo de 1.698,14 kilojoules sobre cada kilogramo. Este sería el Q suministrado, la cantidad de energía que yo le tengo que entregar al motor para generar esta cantidad de trabajo. Porque voy a perder 1.332 que se va como calor al medio ambiente. Luego podemos determinar entonces la eficiencia. Esa eficiencia que vamos a determinar ahorita es la eficiencia térmica. Eso sería trabajo sobre Q suministrado. El trabajo lo tengo, que es 1.698,14, entre el Q suministrado, que es 3.060,14. Eso nos da alrededor del 56%. Lo que quiere decir que el 44% se pierde en forma de calor. Si pudiéramos recuperar una parte de este 44% que aparece, pudiéramos mejorar entonces el rendimiento. Ahora, la presión media efectiva es la presión que, manteniéndose constante, produce el mismo trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, que la presión media efectiva, que es una línea recta horizontal en el diagrama PV, multiplicado por el volumen desplazado, que es volumen 1 menos volumen 2,
eso nos da el mismo trabajo que habíamos calculado acá, que es de 1698,14. Por lo tanto, nuestra presión media efectiva está dando 2185,51 kilopascal. ¿Por qué calculamos esta presión media efectiva? O sea, ¿para qué nos sirve realmente la presión media efectiva? Bueno, la presión media efectiva es un parámetro que viene en las especificaciones técnicas de los motores de combustión interna. Cuando ustedes agarran un catálogo de motores de combustión interna, van a encontrar ese término, presión media efectiva, que es, en nuestro caso aquí es 2185,51. Eso nos permite a nosotros determinar o tener un estimado de acuerdo a la geometría del motor de cuánto es el trabajo que puede generar ese motor. Ok. Imaginemos que el motor trabaja en un régimen de 1000 revoluciones por minuto, que es un motor lento. Normalmente un motor lento, motores lentos pueden ser, por ejemplo, los motores marinos. Los motores marinos, hay empresas que utilizan motores de barcos desincorporados. Esos motores de barcos desincorporados son motores lentos. Y vamos a suponer que esos motores son de 6 cilindros. ¿Qué potencia es capaz de entregar si tiene un torque de 200 Nm? Bueno, si tenemos un torque de 200 Nm, quiere decir que este torque que aparece aquí, que me están dando, es un torque que ya previamente fue medido en un banco de prueba. Entonces, si yo tengo el torque y tengo las revoluciones por minuto, yo puedo determinar la potencia que me está generando en watts de esta manera. T por N sobre 9,55. Ok. El torque, como podemos ver aquí en la figura de abajo, el torque debe ser la fuerza multiplicado por esta distancia. Como pueden ver, entonces, el torque va a depender de la geometría del motor. ¿Ok? El torque depende, entonces, de la longitud de la biela y del radio que existe en el cigüeñal, al punto de conexión a la biela. Si nosotros vamos a calcular el torque en función del trabajo termodinámico, porque también lo podemos hacer por ahí, vamos a tener una fuerza que se va a generar acá, que va a ser perpendicular al pistón. Esa fuerza que se genera porque tenemos una presión máxima, ¿no? Y acuérdense que la presión es fuerza sobre superficie. Si yo tengo la geometría del pistón, entonces puedo determinar cuál es la fuerza que se ejerce perpendicular a la sección transversal del pistón. Esa fuerza que se ejerce hacia abajo, esa fuerza, vamos a proyectarla sobre la biela. Entonces, hay una fuerza que se ejerce sobre la biela que viene en esta dirección. Esa fuerza que se ejerce sobre la biela que viene en esa dirección es la que me está generando torque para que el motor rote, el volante del motor, que es este disco que tenemos aquí, para que gire libremente y el pistón pueda subir y bajar. Entonces, para yo poder proyectar sobre la biela, yo necesito, entonces, cuando esta biela es perpendicular al radio de giro del cigüeñal, en ese momento yo puedo determinar cuánto es el ángulo aquí para proyectar la fuerza. Entonces podemos proyectar la fuerza y me va a dar el torque. De manera que el torque que yo calcule, digamos, por los métodos térmicos, es por la fuerza que se está generando sobre la superficie del pistón. Ese torque que se está calculando ahí es un torque que va a ser mayor al calculado, bastante mayor. Puede ser entre 30 y 45% más del torque real que se está generando en el motor. Ok, entonces cuando me dicen, cuando yo lo tengo, cuando mido el torque en un banco de prueba, este 200 Newton por metro que aparece aquí es independiente del número de cilindros. Es decir, ya el torque que me están dando por banco de prueba, el torque que yo estoy midiendo, es el torque que vamos a utilizar en la ecuación. Si yo lo estoy calculando por los métodos térmicos, tengo que considerar que el pistón está entregando una potencia y que yo lo que estoy analizando es un solo ciclo, es decir, el ciclo de un pistón. Si yo tengo 6 cilindros, tengo que ver cuántos pistones están entregando potencia a la vez.
para multiplicar esa potencia que estamos calculando por el número de pistones que generan potencia. Y eso va a depender fundamentalmente del número de vueltas cigüeñal, es decir, de la cantidad de tiempo que tenga el motor. Para medir el torque en la industria, se usan entonces, para medirlo, nosotros, digamos, pedimos el motor, lo montamos y mandamos a hacer una prueba del torque del mismo para determinar. Entonces, el torque, para medir el torque, usamos unos frenos. Antiguamente se usaban los frenos de Prony. Los frenos de Prony es el que tengo aquí abajo. Este freno consiste en una correa, que sería esta correa que aparece aquí, y una fuerza aplicada a un extremo. Entonces, en la medida que yo aumento la fuerza perpendicular a la barra, la correa me frena el movimiento del motor, del disco del motor. Este sería el volante del motor, ese volante de inercia, digamos. Y esta sería la fuerza aplicada. Obviamente que aquí está solamente el principio de trabajo. No tenemos, digamos, el mecanismo real, que lo vamos a ver un poco más adelante, seguramente en un videito que les presente. Pero digamos, la filosofía de trabajo de lo que es el freno, tanto de Prony, hidráulico y electromagnético, es la misma. ¿Ok? Aquí estoy hablando de cómo se hacía, digamos, anteriormente. Estoy hablando de muchos años atrás, alrededor de 40, 50 años atrás, el par generado por el motor, el torque, lo íbamos a determinar de esa manera. Fueron evolucionando los frenos, entonces después vino el freno hidráulico y actualmente hay freno electromagnético. Y hay frenos híbridos, hidráulico y electromagnético. Ok, de manera que la potencia, para nuestro caso, si estamos hablando de un torque de 200, sería 200 por 1000, porque 1000 son las revoluciones por minuto, sobre 9.55. Entonces, la potencia para el problema anterior es de 20,94 kilovatios. Ajá. Vamos a suponer que ahora a ese motor le vamos a acoplar un generador eléctrico y que existen unas pérdidas mecánicas debido a todos los elementos mecánicos que tiene el motor de combustión interna, porque va a haber roce, ¿ok? Porque va a haber algunos efectos de dilataciones que me van a producir fuerza. Entonces hay unas pérdidas mecánicas que podemos considerar, digamos, en un 25%. Vamos a considerar que las pérdidas sean un 25%. Ese motor que estamos utilizando ahí sea un motor de una maquinaria, un barco, un motor que ya esté desincorporado del uso para el cual fue diseñado, que sea un motor bastante viejo y que lo vamos a utilizar para generar potencia. Entonces vamos a considerar que sea un 25%. De manera que si yo tengo un 25% de rendimiento y tengo cuál es la potencia total que yo tengo, que sería 20,94 kilovatios, puedo calcular cuál es la potencia útil, la potencia que yo voy a utilizar de entrada en mi generador. Ajá. Okay. Que, bueno, resulta a ver si se vería así. Resulta que vamos a ver cómo serían las pérdidas de mi sistema. Veamos esto primero. Si yo tengo, por ejemplo, un motor de combustión interna, vamos a suponer que tengo mi motor de combustión interna, esa es la energía de entrada, ¿ok? Que sería energía mecánica. Hay un dispositivo de conversión de energía que va a ser el generador eléctrico y está la salida de energía eléctrica, que es lo que yo quiero en ese momento obtener. Pero también puedo tener una conversión de energía diferente. Yo puedo tener, por ejemplo, la entrada de energía eléctrica, que sería la fuente, para mover un equipo. En lo que voy a mover el equipo es el motor. Entonces, con un
una fuente de energía, muevo el motor y ese motor me convierte a una energía mecánica. Nosotros acá en este curso vamos a concentrarnos en esta parte. Yo tengo mi motor de combustión interna, tengo mi generador eléctrico y tengo una salida de energía eléctrica que sería la carga de mi sistema. Ok. En el caso de los motores de combustión, los motores eléctricos, perdón, en el caso de los motores eléctricos, yo tengo que en los motores como tal y también en los generadores eléctricos me producen unas pérdidas, que son las pérdidas que vamos a llamar pérdidas por el cobre, las pérdidas de núcleo y unas pérdidas mecánicas, que son muy pocas las pérdidas mecánicas de los generadores eléctricos, y porque los generadores eléctricos prácticamente no tienen contacto sino el eje en contacto con los rodamientos, y entonces esa es la pérdida mecánica que existe ahí. No hay elementos mecánicos, todo eso funciona, digamos, de forma electromagnética, entonces no vamos a tener unos contactos importantes. Y las pérdidas que vamos a denominar pérdidas de fuga, eso tiene un nombre que puede traducirse como pérdidas perdidas, por decirlo de alguna manera, que son 5%, podemos considerar 5% si el motor es excesivamente viejo, tiene mucho uso. Normalmente las pérdidas, esas pérdidas que aparecen ahí son pérdidas menores a 1% para equipos nuevos. Entonces tenemos que la energía mecánica, que vamos a tener la del motor de combustión interna, en este caso que estamos analizando, lo acoplamos a un generador para convertirla de mecánica a eléctrica. Y ahí vamos a sacar, por ejemplo, 10 kilovatios y lo transformamos, es decir, elevamos el voltaje. Ya el voltaje lo vamos a elevar a 400 hasta llegar al transformador para reducir, y reducimos a 220 y 120, que es lo que necesito en el consumo. Entonces vamos a tener aquí tres etapas importantes. Uno, que es la generación, que es lo que estamos estudiando nosotros. ¿Okay? Aquí es donde vamos a convertir la energía. Hay otra materia que verán ustedes, que es la materia de transmisión y la materia de distribución y consumo. Entonces son tres temas diferentes. Nosotros nos vamos a concentrar en el tema de la generación. Ese sería, digamos, la forma o el flujo de conversión de energía que vamos a tener nosotros desde que tenemos nuestro motor de combustión interna hasta que lo entregamos al usuario final. En cuanto al consumo, que es lo que estaba hablando yo al principio, en cuanto al consumo, para producir 1 kilovatio hora en los motores de combustión interna, tenemos que para los diésel está entre 217 y 272 gramos por cada kilovatio hora. Y en motores de gasolina está en 229 a 353 gramos sobre cada kilovatio hora. Eso va a depender básicamente del diseño del motor. ¿Okay? Y también va a depender mucho de las condiciones ambientales. Ahora, vamos a tener que la densidad de gasolina la vamos a considerar en 0,70 gramos por cada centímetro cúbico, y el costo aquí en el país es de $0,5 por litro. Si el motor anterior trabajara durante 8 horas diarias, ¿cuál sería el presupuesto de combustible para un año de funcionamiento basado en las condiciones más desfavorables? Acuérdense que ustedes como ingeniero tienen que presupuestar. Entonces me van a decir, mira, yo tengo este motor es el que vamos a montar para ayudarnos con el consumo de energía eléctrica, y necesito un presupuesto para combustible de tantos dólares al año. Entonces, tienen ese ejercicio para practicar. Acá tenemos dos, digamos, fuentes de donde podemos sacar la información o los estudios realizados concernientes al consumo de combustible y el consumo específico de combustible. El consumo específico de combustible está más o menos alrededor de 15.
Eh, Eso lo vamos a ver seguramente un poquito más adelante, ese término en otra clase, que es el consumo específico de combustible. Aquí entonces tenemos una investigación que hecho por los rusos, hecho por también Aragón, que es cubano. Tenemos las investigaciones de Gaultier. Esas son investigaciones hechas en Inglaterra. Y hay otras investigaciones, hay unas que más o menos oscilan en este rango hecho por la Cummins. Están muy parecidos los valores y vamos nosotros a utilizar estos rangos de valores acá para el caso de los modelos que vamos a estudiar aquí en este curso. Ahora bien, si el motor anterior trabajara durante 8 horas diarias, ¿cuál sería el presupuesto de combustible por un año de funcionamiento? Eso es lo que, digamos, deberíamos calcular nosotros ahí. Aquí hay un problema para que practiquen. En este problema tenemos un ciclo Otto con una relación de 8,3. Esa es la relación de compresión. 8,3. Ya esto no es de 8 a 3, sino de 8,3. Quiere decir que el volumen 1 entre el volumen 2 es 8,3. Y un suministro de calor de 1310 kilojoules por cada kilogramo. Si al principio del proceso de compresión la presión y la temperatura son de 95 y 7 grados centígrados, fíjense que la temperatura es menor a la temperatura anterior. Determine presión y temperatura máxima. Trabajo neto entregado por el motor. Acuérdense que presión y temperatura máxima sería, estamos hablando de la presión 3 y la temperatura 3. El trabajo neto entregado por el motor. La eficiencia térmica, la presión media efectiva. Considerando que el sistema de control del freno indica una fuerza de 275 newton y el brazo de freno es de 0,9, eso ya lo tenemos del sistema de freno, ¿no? ¿Cuál sería la potencia? Además, si la pérdida total es de 35%, eso incluye todas las pérdidas, ¿cuántos bombillos de 100 vatios podemos encender? Si el consumo de combustible es 300 gramos por cada kilovatio hora, ¿cuál sería el costo trimestral